Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida, de Andrés Hatum. Arrancamos con algo que atraviesa la existencia de absolutamente todas las personas. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema que nos toca muy de cerca a todos. A ver, quiero que pensemos en esto por un segundo. Hace miles de años, nuestros ancestros cazaban antílopes un par de horas, comían y se tiraban a mirar el cielo el resto del día. Una vida bastante distinta a la nuestra, digamos. O sea, totalmente distinta. Hoy la gran mayoría de la gente se encuentra encerrada en cubículos grises bajo luces fluorescentes que parpadean. Al borde del colapso nervioso por un correo electrónico que dice urgente a las 6 de la tarde. Exacto. Y la pregunta central de hoy es, ¿en qué momento histórico nos arruinamos la vida de esta manera? Es la gran pregunta. Así que hoy vamos a adentrarnos en las páginas del libro Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida, del autor Andrés Hatum. Es un viaje verdaderamente fascinante y a ratos bastante doloroso de reconocer. 100%. Porque el texto nos lleva desde nuestros ancestros más remotos hasta las oficinas modernas y finalmente hacia las posibilidades que nos depara este futuro pospandemia. Y lo valioso de este análisis es que el autor no se queda solo en la queja. Claro. Utiliza anécdotas corporativas brutales, datos históricos y mucha sociología para desglosar la evolución del trabajo. Lo hace a través de 3 dimensiones analíticas muy claras. La dimensión histórica, la dimensión estática y la dimensión prospectiva. Exactamente. Y ojo, antes de meternos de lleno en este viaje, vale la pena hacer una pequeña pausa y aclaración para quienes nos escuchan hoy. Sí me parece fundamental hacer esa aclaración. Porque a lo largo de este análisis vamos a diseccionar filosofías históricas sobre el trabajo, y eso incluye hablar de las teorías de Karl Marx sobre la alienación, y por supuesto de los cimientos mismos del sistema capitalista. Y nuestra idea aquí no es tomar partido, ni empujar ninguna agenda política, ni de izquierda ni de derecha. Para nada. Nuestro único objetivo es poner estas perspectivas sobre la mesa de manera totalmente imparcial. Tal como las presenta el material fuente. Exacto. Solo para entender cómo diablos se construyó la cultura laboral en la que estamos inmersos hoy. La intención es observar estas ideas simplemente como herramientas de diagnóstico. Ver cómo ciertos conceptos filosóficos moldearon la concepción moderna del empleo, basándonos estrictamente en la investigación de Hatum. Bueno, aclarado ese punto, arranquemos con la primera dimensión, la histórica. Bien. Es alucinante. Hay un dato increíble en el libro sobre el antropólogo Richard Burchell Lee. Ah, sí, el estudio de los años 60. Ese mismo. Él se fue a estudiar a la tribu Huansi en el desierto de Botsuana, una de las últimas sociedades de cazadores-recolectores puras. Y lo que descubrió hizo pedazos todos esos mitos sobre la brutalidad y el sufrimiento constante de la vida prehistórica. Totalmente. Lo fascinante aquí es el número exacto. Esta tribu solo necesitaba trabajar alrededor de 17 horas a la semana para conseguir todo su alimento. 17 horas. 17 horas. Eso dejaba un tiempo libre inmenso para la socialización, el descanso y el juego. Era una sociedad que no acumulaba bienes materiales, lo que significa que vivían en un estado de reciprocidad y equidad envidiable. O sea, no existía el lunes por la mañana como un concepto de tortura. Para nada. Y claro, 17 horas a la semana suena a un paraíso absoluto si lo comparamos con las jornadas actuales de 40 o 50 horas. Claro, pero entonces ocurrió la tragedia. Ocurrió lo que el investigador Jared Diamond, que está citado magistralmente en el texto, cataloga sin tapujos como el peor error en la historia de la raza humana. La revolución neolítica. Tal cual. Pasamos de recolectar lo que la naturaleza daba a sembrar. Y con la agricultura todo cambió. Llegó el concepto del tiempo de espera, la obsesión por el clima. La acumulación de excedentes. Exacto. Y con esa acumulación nació la desigualdad social y la invención de la propiedad privada. Ese fue el primer gran quiebre de la humanidad. Pero el golpe de gracia, el verdadero punto de no retorno hacia nuestra alienación moderna, ocurrió siglos después. Con la revolución industrial. Así es. Aquí es donde el ser humano perdió por completo y de forma sistemática el control sobre su propio tiempo. El reloj de la fábrica reemplazó al sol. Y el libro ilustra esta brutalidad con un ejemplo histórico que hiela la sangre. El caso de Elizabeth Bentley. Es una historia terrible.
Y creo que es fundamental detenernos un momento aquí para dimensionar lo que significó este cambio. Elizabeth Bentley no era una adulta tomando una decisión racional de mercado. No, claro que no. Comenzó a trabajar en una fábrica de hilados de lino a los 6 años de edad. A los 6 años. A los 6 años. En las épocas de alta demanda, sus turnos comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche. Una locura. Estamos hablando de 16 horas de pie, respirando polvo de lino, rodeada del ruido ensordecedor de las máquinas. Con apenas 40 minutos en todo el día para comer algo. Y si el trabajo no estaba a la altura de lo que exigía el supervisor, le quitaban su comida y se la daban a los cerdos. Es brutal. Es una imagen visceral de cómo el individuo dejó de ser dueño de sus tiempos y de sus herramientas para convertirse literalmente en un apéndice de carne y hueso de una máquina de acero. Y esto nos lleva directamente a un debate filosófico monumental que plantea el libro. Claro, porque ¿por qué aceptamos esto? ¿Cómo se justificó culturalmente este nivel de sometimiento? Aquí las fuentes nos presentan un choque de titanes del pensamiento. Max Weber por un lado y Karl Marx por el otro. Bien, vamos a desempacar esto porque es clave para entender por qué hoy nos sentimos culpables si no estamos produciendo algo un domingo por la tarde. Tal cual. Empecemos por Max Weber. Weber introduce una explicación psicológica y cultural brillante. Él habla del trabajo como una vocación y lo liga profundamente a la ética protestante usando la palabra alemana Beruf. Beruf. Exacto. Antes de este cambio cultural, la gente simplemente trabajaba para subsistir. Si a un campesino tradicional le pagaban el doble por su cosecha, no trabajaba el doble. Trabajaba la mitad, porque ya había cubierto sus necesidades básicas. Su objetivo era vivir, no acumular. Claro, pero el capitalismo industrial necesitaba otro tipo de mente operando las máquinas. Necesitaba que la gente no se detuviera al satisfacer sus necesidades básicas. Necesitaba personas que vieran el trabajo continuo, arduo y disciplinado como un mandato divino, como un deber moral. Así que se invirtió por completo la lógica humana. La gente dejó de trabajar para vivir y fue adoctrinada para vivir para trabajar. El esfuerzo incesante pasó a definir la identidad moral y el valor de una persona en la sociedad. Descansar se convirtió en un pecado. Y en contraste directo a esa visión moralista, entra Karl Marx al cuadrilátero. La otra cara de la moneda. Exacto. Marx miraba estas mismas fábricas llenas de humo en la Revolución Industrial y argumentaba que este tipo de trabajo impuesto, este trabajo asalariado bajo condiciones deshumanizantes, era la causa principal de la alienación. Que es esa sensación exacta que se tiene hoy cuando se pasan 8 horas llenando una hoja de cálculo gigante que se sabe que nadie va a leer. Esa desconexión total entre el esfuerzo físico o mental y el resultado final. Para Marx, esa actividad obligada no le pertenece a quien la realiza. Es la pérdida de su sí mismo. Pero aquí hay una paradoja muy interesante en la obra de Marx que el texto rescata muy bien. Él no odiaba el trabajo per se. No, claro que no. De hecho, creía que el trabajo libre era la esencia de la naturaleza humana. Es una distinción brillante. Lo que Marx realmente revalorizaba y defendía era el ocio creativo y el trabajo libre de imposiciones. Para él, el ser humano es un creador por naturaleza. Claro, si alguien talla una silla de madera para su casa, pone su esencia en esa silla. Hay dignidad en ese esfuerzo. Pero si esa misma persona jala una palanca 1000 veces al día para que un dueño de fábrica se enriquezca, pierde un pedazo de su humanidad. Marx decía que el verdadero reino de la libertad comienza exactamente donde termina el trabajo impuesto por la necesidad externa y la supervivencia. Me encanta cómo el autor Andrés Hatum toma toda esta teoría de la alienación, que puede sonar súper académica y lejana, y la baja a un nivel visceral a través de sus propias experiencias. Porque la hipocresía organizacional de hoy es la encarnación moderna de esa alienación. Totalmente. Hatum narra situaciones de su propia carrera académica, donde las instituciones muestran una cara pulcra y virtuosa hacia afuera, pero actúan con un cinismo brutal hacia adentro. Generando una escisión tremenda en el compromiso del individuo. Hay una anécdota en el libro que es verdaderamente indignante. Resulta que Hatum formaba parte de un grupo de profesores jóvenes, brillantes y superproductivos, en una institución muy prestigiosa. Ah, la del recorte salarial. Esa misma. Un día las autoridades anuncian un recorte salarial general del 7% para este grupo. Un golpe duro, pero parejo.
Pero a Hatum no se lo comunican junto a los demás. No, lo llaman a una sala aparte a puerta cerrada. Y allí la máxima autoridad, el decano, lo mira a los ojos y le dice que lo invitaron especialmente para comentarle que en su caso van a reducirle el sueldo un 23%. ¿Un 23%? Un 23%. Y la excusa patética fue que como él era el más senior y el que más ganaba dentro del grupo de los jóvenes, su recorte debía ser mayor por una supuesta equidad. Todo disfrazado bajo la farsa de un nuevo sistema de compensación. Y lo que el texto revela es que esta maniobra no tenía nada que ver con la equidad. Fue en realidad una jugada política y de poder orquestada por los profesores más viejos e improductivos. Que estaban aterrados de ser reemplazados por esta nueva camada de jóvenes. Exacto. Jóvenes mejor formados y con más empuje. Y este es el punto crítico de la anécdota. Hatum relata cómo en ese preciso instante, en esa oficina, su compromiso emocional con la institución se resquebrajó de manera irreparable. Es que, ¿cómo no se va a romper? Es imposible mantenerlo. Y hay otra anécdota con otro decano que parece sacada de una película de terror corporativo. Años después llaman a Hatum a un despacho para obligarlo a dirigir un programa ejecutivo para la alta dirección. Algo que él detestaba hacer porque lo alejaba de su verdadera vocación, que era investigar y dar clases a alumnos de grado. Esa escena es un retrato perfecto de la manipulación moral. El decano, al ver la negativa de Hatum, se levanta de su silla, golpea el escritorio con las palmas de las manos en un gesto de autoridad teatral. Y detrás de él, colgado en la pared, hay un gran cuadro de la Virgen. Sí. Y con una devoción completamente fingida y manipuladora, el decano le suelta: en esta institución trabajamos para el Señor, no decimos no a nada que nos pidan. Increíble. Usar la fe como herramienta de extorsión laboral. Pero la respuesta de Hatum fue genial. Casi suicida en términos corporativos, pero genial. ¿Qué le dijo? Lo miró y le dijo: no sé a qué Señor te refieres. Yo al único Señor que conozco para el que trabajo es para mí mismo y es quien lleva el dinero a casa. Una maravilla. Si conectamos estas vivencias con el panorama de la alienación de Marx que discutíamos antes, encaja a la perfección. Totalmente. Porque ¿cómo es posible no sentirse alienado cuando los supuestos valores de la organización son una mentira flagrante? El individuo es forzado a fragmentar sus propios deseos, su vocación y su ética para servir ciegamente a una estructura de poder. Una estructura que además utiliza discursos morales para justificar el abuso. Esta es la alienación en su máxima expresión de cuello blanco. Y esa hipocresía de la que hablamos no se queda solo en las interacciones personales con los jefes. Se filtró en el diseño mismo de nuestra vida laboral. Lo que nos lleva a la segunda dimensión que plantea el libro. Exacto. La dimensión estática. Esto es básicamente el ecosistema de la oficina tradicional justo antes de que la pandemia lo pusiera todo patas arriba. Y el autor utiliza una metáfora de la cultura pop que es devastadora para explicar esto. La serie de televisión Severance. Es una elección brillante por parte de Hatum. Para quienes no conocen la premisa de Severance, es una ficción donde a los empleados de una corporación misteriosa se les realiza un procedimiento quirúrgico en el cerebro. Para dividir y aislar sus memorias. Tal cual. Cuando el empleado entra al ascensor de la oficina, olvida por completo quién es en el mundo exterior. No recuerda su familia, sus problemas, ni sus gustos. Y cuando sale de la oficina a las 5 de la tarde, olvida todo lo que hizo durante las últimas 8 horas. Es una metáfora aterradora y sumamente precisa de lo que el trabajo moderno intenta hacer con nosotros. El concepto central aquí es la fragmentación. Las corporaciones tradicionales han exigido durante décadas que dejemos nuestra humanidad colgada en el perchero de la entrada. Quieren la fuerza laboral, pero sin la complejidad humana. Quieren la productividad, pero sin las emociones. Y dentro de esa vida de oficina fragmentada es donde proliferan lo que el autor llama las farsas organizacionales. Instituciones que mienten descaradamente en sus comunicaciones oficiales para mantener una fachada de armonía. El libro da ejemplos cotidianos que cualquier oficinista reconocerá, como cuando un gerente tóxico decide despedir a un empleado excelente por pura inseguridad. Y la empresa envía un correo institucional diciendo: le deseamos la mejor de las suertes en su nuevo emprendimiento profesional. Todo el mundo en ese piso sabe que es una mentira absoluta, y tolerar esa mentira a diario destruye la confianza y la moral del equipo.
O el doble discurso repulsivo sobre la diversidad y el bienestar familiar. Hay un caso en el texto que es verdaderamente indignante sobre eso. Menciona una institución que se llenaba la boca en sus folletos hablando maravillas sobre el valor de la familia y el apoyo a las mujeres profesionales. Y cuando las empleadas hartas de hacer malabares presionaron organizadamente para tener un espacio de guardería en el edificio, la organización finalmente accedió. Sí, accedió, instalando la guardería en un baño en desuso. Es el pináculo de la ridiculez. ¿Qué mensaje le estás dando a tu fuerza laboral cuando el espacio para sus hijos es literalmente el lugar donde antes estaban los inodoros? A las madres trabajadoras se les exige un nivel de productividad implacable dentro de estructuras rígidas que no contemplan para nada sus realidades biológicas o logísticas. Mientras el Departamento de Recursos Humanos se cuelga medallas en las redes sociales por ser inclusivos. Es de un cinismo asombroso. Y para maquillar todas estas miserias organizacionales, surgió hace unos años otra aberración corporativa de la que el libro se burla sin piedad. La cultura de la felicidad forzada. Esa misma. La ilusión infantil de que un ambiente físico extravagante puede compensar la miseria de un mal diseño laboral. Exacto. De pronto todas las empresas querían ser Silicon Valley. Empezaron a instalar toboganes gigantes entre los pisos, metegoles, mesas de ping-pong. Paredes para escalar y puffs de colores brillantes en cada rincón. Como si poder tirarte por un tobogán a las 2 de la tarde fuera a borrar el hecho de que tienes un salario miserable. O un jefe psicópata que te envía mensajes de madrugada. O que no tienes ninguna proyección de carrera. Es tratar a profesionales adultos como si estuvieran en un jardín de infantes sectario, exigiéndoles además que muestren una sonrisa perpetua para demostrar cultura de empresa. Y muy ligado a esta arquitectura de la supuesta felicidad está el gran mito del espacio de trabajo moderno, el famoso open space, o las oficinas de concepto abierto. Durante años se nos vendió la idea de que derribar las paredes y las separaciones de los cubículos iba a fomentar una colaboración vibrante. Un flujo de ideas constante y una especie de colmena de inteligencia colectiva. Sonaba precioso en los renders de los arquitectos. Pero lo más irónico de todo esto es lo que pasó cuando la Universidad de Harvard decidió estudiar rigurosamente estos espacios abiertos. Uno pensaría que sin paredes la gente hablaría más, pero los datos duros que aporta el libro son una verdadera bomba estadística. Así es. Los investigadores de Harvard analizaron a empresas que hicieron la transición de cubículos tradicionales a oficinas de espacio abierto, midiendo las interacciones con sensores. Los resultados demostraron que la interacción cara a cara en la vida real se redujo en un 73%. 73% menos conversaciones. Es una barbaridad. Y paralelamente, para compensar ese aislamiento físico autoimpuesto, el uso del correo electrónico y la mensajería instantánea aumentó en un 67%. La ironía es brutal. Pensemos en la escena. Tienes a una persona sentada literalmente a 1 metro de ti sin ninguna barrera visual. Pero el ruido ambiente constante de alguien hablando por teléfono, el compañero de al lado comiendo algo crujiente. La sensación paranoica de que tu supervisor está mirando tu pantalla todo el tiempo. Todo eso generó un estrés tan grande que la gente desarrolló una nueva pared. Se pusieron auriculares gigantes con cancelación de ruido, agacharon la cabeza y empezaron a enviarse mensajes por chat con la persona que podían tocar con solo estirar el brazo. El diseño que supuestamente iba a conectarnos terminó profundizando nuestra fragmentación. Y este colapso del modelo estático de la oficina nos obliga a mirar hacia adelante, lo que nos lleva a la tercera dimensión del análisis de Hatoum. La dimensión prospectiva, es decir, el futuro del trabajo en este mundo pospandemia. Pero de manera muy ingeniosa para mirar al futuro, el autor hace una parada obligatoria en el pasado rescatando un texto del genial economista John Maynard Keynes. En el año 1930, en pleno inicio de la Gran Depresión, Keynes escribió un ensayo titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos. En él hizo una profecía que hoy parece de ciencia ficción. Visualizó una sociedad que gracias a los abrumadores y exponenciales avances de la tecnología habría resuelto el problema de la subsistencia económica en 100 años. Keynes calculaba que para nuestra época solo tendríamos que trabajar unas 15 horas a la semana. 15 horas. Casi como la tribu que mencionamos al principio. Y esto plantea una pregunta importante. Y es el gran dilema existencial que Keynes anticipó con mucho tino.
Si la humanidad de pronto se viera liberada de la obligación casi esclava de trabajar largas horas para sobrevivir, perdería su ancla. Su propósito tradicional de los últimos siglos. ¿De qué llenaríamos nuestro tiempo si no estamos produciendo? Keynes temía que la sociedad sufriera lo que él llamó un ataque de nervios generalizado. Lo comparaba con el tedio destructivo que observaba en las amas de casa ricas de su época, mujeres que al tener servidumbre y no tener tareas obligatorias que estructuraran sus días, caían en depresiones profundas. Y es fascinante cómo el libro toma ese temor profundo de Keynes y lo aplica a lo que llama la inercia cultural de nuestro presente. Esa inercia explica perfectamente el terror absoluto que sienten muchísimos directivos y gerentes de empresas tradicionales ante la consolidación del trabajo remoto o híbrido. No es solo un temor financiero a perder el control de la productividad, es un pavor existencial crudo. Es el terror de no tener un edificio de oficinas imponente a donde ir a ejercer su poder y superioridad. Sin la jerarquía física, sin la asistente sirviendo el café, sin la gran oficina en la esquina del piso más alto, de repente se enfrentan al espejo en sus casas y se encuentran con el vacío de no saber quiénes son. Su identidad entera está atada a su cargo corporativo. Han sido absorbidos por su propio beruf weberiano. Y es por eso que Hatoum propone que para que las empresas sobrevivan a este nuevo entorno pospandemia y para contrarrestar estas hipocresías históricas, los directivos necesitan aplicar estrategias muy prácticas. Él denomina este enfoque Darwin Management o liderazgo adaptativo. Es la teoría de la evolución pura pero aplicada al ecosistema corporativo. Si no te adaptas a la nueva necesidad de autonomía humana, te extingues. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a esto hoy en día? ¿Qué propone el autor? Vamos a desglosar estas estrategias vitales que las fuentes nos entregan. La primera regla es contundente: aceptar el trabajo híbrido sin resentimientos. Fundamental. El libro sostiene que forzar a la plantilla a un regreso del 100% a la oficina física es una actitud derechadamente antidiluviana. Hoy en día la flexibilidad laboral no es un beneficio extra y simpático que te da recursos humanos. Es la herramienta principal y fundamental para la retención del talento real. El líder que exija presencialidad absoluta solo por su propia necesidad de control visual verá cómo sus mejores mentes se fugan rápidamente hacia empresas que sí evolucionaron. La segunda estrategia crucial del Darwin Management es ejercer una transparencia radical. De verdad, no solo en los pósters de la cafetería. Esto es vital, especialmente a la hora de tomar decisiones críticas como despidos o ascensos. Las empresas deben alinear sus valores declarados con sus acciones reales. El libro enfatiza que es inaceptable e incoherente promocionar a líderes que son tiranos, a individuos que son verdaderos destructores del bienestar de sus equipos. Simplemente porque logran cumplir con sus métricas financieras o de ventas, a corto plazo. Promover a un tirano exitoso es la forma más rápida de destrozar la cultura de la empresa a largo plazo. Y esto enlaza perfectamente con la tercera regla vital que el autor plantea con términos muy gráficos y directos. Hay que filtrar la toxicidad de forma implacable. Hatoum dice sin tapujos que hay que identificar y despedir a los idiotas y a los vampiros chupaenergía. Esos individuos pueden parecer altamente productivos en sus reportes individuales, pero su actitud drena emocionalmente a sus compañeros. Finalmente, generan un desgaste psicológico inmenso en el ecosistema que termina hundiendo la productividad colectiva. Los gerentes no deben tener miedo ni culpa de extirpar esos tumores organizacionales antes de que hagan metástasis. Finalmente, la cuarta estrategia se centra en ejercer un liderazgo genuino y adaptado a los tiempos que corren. Citando al experto en recursos humanos Tomás Chamorro Premusic, el libro expone que los líderes modernos deben abandonar urgentemente el micromanagement. La pandemia ya demostró con datos irrefutables que la gente puede trabajar y trabajar muy bien sin tener a alguien respirando en su nuca 8 horas al día. Este nuevo modelo de líder requiere 3 cualidades innegociables. Integridad para ser congruente y transparente, curiosidad constante para entender las necesidades cambiantes de sus equipos y, sobre todo, humildad. Humildad para ponerse al servicio de los demás y facilitar su trabajo en lugar de exigir un servilismo anticuado. Al final de todo este recorrido intenso por la historia de nuestra alienación, después de repasar las farsas de la oficina moderna y los grandes desafíos del liderazgo, llegamos a la mirada concluyente del autor.
Y resulta que, sorprendentemente, a pesar de todo el tono crítico e irónico del libro, Hatoum nos deja con una visión bastante optimista. Así es. La conclusión fundamental de Hatoum es que la disrupción masiva de la pospandemia no fue una tragedia laboral, sino que abrió una ventana de esperanza genuina y sin precedentes. Movimientos sociológicos como la llamada gran renuncia a nivel global y el rechazo masivo y sostenido a volver a encerrarse en la jaula de la oficina tradicional de 9 a 5 son fuerzas muy poderosas. Son impulsos que nos están empujando casi a la fuerza a buscar un nuevo equilibrio vital. La idea central que debemos llevarnos es que el futuro ya no tiene por qué ser una dicotomía cruel y mutuamente excluyente entre la vida por un lado y el trabajo por el otro. Como si fueran enemigos naturales compitiendo por nuestro oxígeno. La consolidación de las plataformas digitales, el auge del trabajo independiente, la tecnología asincrónica y la flexibilidad geográfica nos ofrecen vías de escape muy reales. Tenemos quizá por primera vez, desde que las fábricas oscurecieron los cielos, las herramientas a escala masiva para dejar de vivir justamente fragmentados. Podemos empezar a integrar nuestras pasiones personales, nuestras familias y nuestra vocación con nuestros ingresos profesionales de una forma mucho más holística y humana. Exacto. Nos estamos dirigiendo, aunque a veces con turbulencias, hacia un paradigma donde el talento genuino tiene más poder de negociación que nunca en la historia reciente. Un mercado donde el trabajador puede exigir que las estructuras corporativas se adapten a la condición humana y no al revés, como venía sucediendo de forma ininterrumpida desde la Revolución Industrial. Para cerrar esta inmersión profunda, nos gustaría dejar una idea flotando en el aire. Algo para que cada persona que nos escucha la mastique, la debata y la explore por su propia cuenta, después de apagar el reproductor. Si consideramos esa inercia cultural de la que hablaba Keynes hace casi un siglo, esa inercia que nos ha lavado el cerebro para condicionarnos a definir nuestra identidad casi exclusivamente a través de nuestro cargo y nuestro salario. ¿Cómo se vería realmente un currículum del futuro en una sociedad donde el trabajo obligatorio, repetitivo y rutinario desaparezca por completo gracias a la inteligencia artificial y la automatización? Si llega el ansiado día en que ya no somos valorados por lo que producimos. ¿Estamos realmente preparados en nuestra psique para hacer simplemente lo que elegimos vivir? Es una interrogante filosófica inmensa. Una duda digna de una humanidad que, nos guste o no, está reescribiendo sus propias reglas de existencia en tiempo real. Ha sido un verdadero placer compartir esta extensa exploración profunda. Agradecemos enormemente la compañía de quienes nos escuchan del otro lado en este viaje a través de la historia, las miserias ocultas y las grandes esperanzas de nuestra vida laboral. Sigan cuestionando el entorno que los rodea, sigan explorando el mundo con esa misma curiosidad inagotable, y nos encontraremos muy pronto en el próximo análisis para seguir desempacando la realidad. Hasta la próxima. Resonancias Nodales fue una producción